Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de capacitación que miplanilla.com ofrece para todos sus clientes y aliados. Mi nombre es Lisbeth Martínez y los estaré acompañando en este espacio de capacitación para vincularlos pues con un tema muy importante, muy interesante que trabajaremos el día de hoy y tiene que ver con esa pregunta que constantemente nos hacemos y es cómo calcular adecuadamente ese IBC de cotización al sistema de seguridad social, esos tips, esas recomendaciones que debemos aplicar para precisamente liquidar de forma adecuada a los ingresos percibidos y de manera oportuna nuestro pago a seguridad social. El día de hoy, pues estamos conectados a través de una conferencia virtual, por lo que quiero recomendarles dos cosas muy importantes. La primera, pues necesitamos un buen servicio de Internet para prestar esta conexión de manera efectiva. Sin embargo, tengan la plena certeza que en caso de que se presenten intermitencias en la conexión, la capacitación va a quedar grabada en su totalidad y la dispondremos a través de nuestro canal de YouTube de forma posterior, donde ustedes podrán consultarla en caso que deban ausentarse o que se presente algún tipo de intermitencia. Pero por supuesto que también podrán compartirla con aquellas personas con quienes consideren importante esta información y que no hayan podido participar hoy en día del espacio. Otra recomendación importante que quiero generarles a todos ustedes es que el espacio de preguntas para nuestra ponente invitada lo realizaremos al finalizar la sesión. Entonces, ustedes podrán ir dejándome sus inquietudes a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte superior de su pantalla, identificada con una P y R y un signo de interrogación. ¿Listo? En este espacio de capacitación no tenemos posibilidad de habilitar el micrófono a todos nuestros participantes. Sin embargo, todas sus inquietudes, comentarios y demás observaciones que tengan las podemos recibir a través de esa opción de preguntas y respuestas para hacerlas al finalizar de la sesión a nuestra ponente invitada. Bueno, sin más preámbulo, pues quiero dar la bienvenida a quien nos estará acompañando hoy a este espacio de capacitación. Hoy estamos trabajando de la mano precisamente con la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, una entidad a cargo del Gobierno Nacional, que es precisamente pues quien nos va a acompañar y nos va a contar esas recomendaciones tan importantes que debemos trabajar el día de hoy. Para eso, hoy nos estará acompañando directamente Marta Janet Peralta. Marta es profesional especializada de la Dirección de Parafiscales en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Marta es contadora pública, especialista en Derecho Tributario, Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional de la Universidad Externado. Además, realizó estudios complementarios en Seguridad Social y Parafiscales de la Universidad del Rosario. Y pues desde el año 2015 se encuentra vinculada en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales en áreas como la de determinación de obligaciones parafiscales, estuvo en la Dirección de Estrategia y Evaluación y actualmente en la Dirección de Parafiscales en el grupo interno desde el equipo de capacitación y pues está sumamente preparada, toda una eminencia en este contenido para que nos pueda hoy ilustrar sobre este tema tan importante. Marta, buenos días, bienvenida y pues muchas gracias por aceptar esta invitación como siempre. Muy buenos días para todos. Gracias, Lisbeth. Gracias, señores Mi Planilla, por esta invitación en este espacio de capacitación que es muy importante para todos los ciudadanos que conozcan sobre el sistema de la seguridad social integral. Esperamos que el día de hoy, en este tema que vamos a desarrollar, les sea de mucha utilidad para todos, para su cotidianidad frente a cómo realizar esos aportes como trabajador independiente. Esperamos que estén muy atentos a esta explicación. Perfecto, Marta, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Recuerden que preguntitas las pueden ir dejando en la parte superior de sus pantallas para que al final de la sesión les respondamos. Si quieres, entonces, Marta, ayúdanos por favor con la presentación para confirmarte que todos podamos verla. Claro que sí. Entonces, permítame. Ok, por favor, ¿me indicas? Listo, perfecto. Se ve tu presentación, también te escuchamos muy bien, entonces bienvenida, el espacio es todo tuyo.
Gracias. Bueno, reciban un cordial saludo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Es un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy. Quiero, antes de iniciar con la temática, recordar un poco y contarles qué es la UGPP. Tal vez algunos no la han escuchado. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, es del orden nacional. Fue creada mediante la Ley 1151 de 2007. Es una entidad relativamente joven, nace como esa necesidad de hacer todo el monitoreo y seguimiento de los aportes al sistema de la seguridad social. Nosotros somos, como bien algunas personas dicen, los hermanitos de la DIAN, pero en el tema de la seguridad social. La UGPP tiene como objetivos principales garantizar la consolidación de la cultura de pago de las contribuciones parafiscales, hacer ese seguimiento, ese control, orientar a todos los ciudadanos para que de forma correcta, adecuada y oportuna se realicen los aportes y que con esto se contribuya a la formalización del mercado laboral colombiano. Asimismo, la UGPP tiene dentro de sus misionalidades hacer todo el reconocimiento pensional de aquellos trabajadores que en algún momento estuvieron vinculados a las entidades del orden nacional que ya se liquidaron. Entonces, aquí recordaremos algunos, como es Cajanal, Instituto de Seguro Social Empleador, tenemos también la Caja Agraria, IDEMA, Inderena, entre otras entidades que en algún momento existieron. A la fecha, la UGPP ha recibido 39 fondos, lo cual equivale a aproximadamente a 292,000 o solicitudes pensionales reconocidas. Importante mencionar aquí lo siguiente: la UGPP no es recaudadora, hace toda la gestión para el recaudo. ¿Y por qué decimos que no es recaudadora? Porque todos los recursos van directamente a cada uno de los subsistemas, ni tampoco somos pagadores. ¿Por qué no somos pagadores? Porque a pesar de que tenemos el punto misional, que es el reconocimiento pensional, se hace todo ese reconocimiento, se incluye en nómina y esa nómina es entregada a la respectiva entidad que le corresponde realizar los pagos a esos pensionados o a esos beneficiarios directamente. También con ocasión de esa emergencia económica, sanitaria y social, la UGPP hace parte de los programas de gobierno que se han creado para la protección o se crearon para la protección, porque ya se acabó el tema del programa de PAEF, y para la generación de empleo. Actualmente tenemos el programa Empleo para la Vida, que está contemplado en este Plan Nacional de Desarrollo. Es un programa que lo lidera el Ministerio de Trabajo y nosotros como UGPP participamos siendo actores operativos de validación de los requisitos que deben cumplir tanto las empresas o las personas naturales empleadoras que se postulan para recibir este beneficio. Bien, con este preámbulo ya pasamos a trabajar como tal el tema que nos ocupa hoy. ¿Cómo debe pagar la seguridad social los independientes? Aquí importante que todos conozcan sobre el sistema de la seguridad social integral. ¿Qué es eso? El sistema es como tal ese conjunto de instituciones, normas, procedimientos, ¿sí? Que se ha creado y que busca garantizar a todas las personas y a la comunidad esa mejor calidad de vida, que ese sistema cumpla con esas necesidades que todos los ciudadanos requerimos. Es así que el sistema de la seguridad social integral tiene 6 subsistemas. Está por un lado, tenemos el Sistema General de Seguridad Social, compuesto por el Sistema General de Seguridad Social en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Y por otro lado, tenemos los aportes parafiscales, aquellos aportes que se hacen directamente y que tienen una destinación específica para el SENA, el bienestar familiar y las cajas de compensación familiar. Importante, y aquí buscamos que se aseguren los riesgos de los trabajadores y de los independientes. Y es importante que toda la ciudadanía conozca y reconozca todos esos beneficios y que la seguridad social la veamos como un beneficio, más no como un impuesto. ¿Por qué no es un impuesto? Porque muchas veces dicen, ay, es que tenemos una carga, otra carga tributaria u otra carga prestacional, pero es que realmente no es un impuesto porque cuando se pagan los impuestos va a una bolsa general y esta bolsa general, esos recursos que se recaudan, el Estado los destina para
todos los servicios o gastos que tiene el Estado, mientras que cuando nosotros realizamos nuestros aportes, este aporte va directamente a cada uno de nosotros para podernos beneficiar, para poder tener esos accesos que cada uno necesitamos en cada uno de los subsistemas. Ya ahorita los vamos a mirar. Ahora bien, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos en nuestra operativa o cómo desarrollamos nuestro ejercicio desde la UGPP en ese monitoreo y control del cumplimiento de los aportes a la seguridad social? Lo hacemos a través de cruces de información, identificamos posibles hallazgos de evasión a favor del sistema o también de esas denuncias que nos radican los ciudadanos, donde nos informan que han trabajado por un lapso de tiempo y que han evidenciado que no, les descontaron sus aportes a la seguridad social y que no los ven reflejados. Principalmente se ve mucho en el tema pensional. Entonces dicen, me descontaron mis aportes que le correspondían a pensión, pero cuando voy a revisar mi historia laboral no veo allí reflejado esos valores. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos varias fuentes de información. Una de primera mano, ¿cuál es? La que nosotros mismos como ciudadanos entregamos. Nosotros presentamos una declaración de renta. Allí consignamos toda la información de nuestros movimientos financieros que hemos realizado durante el año, esos ingresos que tenemos. De esta manera, con bien sea la declaración de renta, la información de la exógena, que es información que nos suministra la DIAN. Esa información exógena es cuando celebramos operaciones con terceros de compra de bienes o servicios y estos terceros reportan esa información. Entonces allí también se identifica esos ingresos que puede tener esa persona. ¿Los cruzamos contra qué? El Ministerio de Salud nos facilita la pila. Entonces hacemos ese cruce y allí podemos ver cómo está el comportamiento de los aportes a la seguridad social y de acuerdo a lo que nos dice la ley de esas personas que tienen esa obligatoriedad o ese deber de aportar a seguridad social. Entre otras fuentes, ¿cuáles son? Las fuentes que nos suministra información de superintendencia y notariado de registro, esa relación de los movimientos que se hacen de todas las transacciones de venta de bienes. La Registraduría Nacional también nos facilita información de registro administrativo, saber si esa persona está activa, ¿sí? El DANE, Migración Colombia, Superintendencia Financiera, a través de todas las entidades financieras nos reportan esos movimientos bancarios que cada persona realiza y de esa manera nosotros hacemos esos cruces de información. Importante la participación de todos los operadores de información, quienes son quienes hacen el ejercicio o es quienes facilitan el mecanismo para realizar los pagos. También ellos participan en toda esta en todo el ejercicio que hacemos para el cruce de información. De esta manera, cuando hacemos ese cruce de información, ¿sí? Se identifican tres conductas: omisión, inexactitud o mora. La omisión puede ser en la vinculación o en la afiliación. Entonces, cuando se ha dejado de reportar la novedad de ingreso a alguno de los subsistemas de esa persona, ¿sí? Y no se evidencian pagos en los plazos establecidos. La inexactitud, cuando pagamos por un menor valor al que realmente debemos pagar o a lo que nos dice la ley. Entonces, en este caso, esta conducta se presenta mucho en los trabajadores independientes. Ejemplo, Marta tiene 3 contratos de prestación de servicios, pero Marta solo está pagando por los ingresos que percibe por uno de los contratos. Entonces aquí estoy cometiendo una conducta de inexactitud, porque efectivamente al finalizar el año gravable, ese tercero quien me pagó, ¿sí? O ese contratante, pues él va a reportar la totalidad de los pagos realizados. Entonces se va a ver reflejado, bien sea a través de esa información que entrega la DIAN o también en la declaración de renta, porque los independientes allí sí relacionan toda su información. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Recordemos que hoy en día tenemos ojitos por todos lados, ya estamos controlados, tenemos mecanismos como factura electrónica, la nómina electrónica, información que recaudan todas las entidades con quienes celebramos operaciones y de la cual pues está siendo consolidada y es una fuente para poder identificar precisamente esos hallazgos de evasión frente al sistema. La mora.
cobro preferente lo tiene la UGPP, sin dejar de lado que efectivamente, las administradoras hacen toda la gestión de cobro de Zamora. Entonces, muchos recibirán comunicaciones cuando se identifica o las administradoras identifican que no hay los pagos de los aportes, envían esas comunicaciones directamente a ese cotizante, invitándolo a que realice sus pagos porque no se ve reflejado allí en esa cuenta. Pero ellos también nos reportan esa información y nosotros también procedemos a hacer esas gestiones. ¿Listo? ¿Qué buscamos? Importantísimo, identificar presuntas conductas de evasión derivadas de la capacidad de pago que se tiene al generar esos ingresos. Para este caso, en los independientes. Aquí importante cuando hablamos de trabajador independiente. ¿Qué será ese trabajador independiente? Porque a veces como que lo confundimos o lo generalizamos. Es una persona natural que realiza una profesión u un oficio, una actividad económica con o sin trabajadores a cargo y no está sujeto a un contrato laboral para poder desarrollar esa actividad. Recordemos que el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, la última reforma tributaria, nos dice que todos los independientes tienen la obligación de aportar al Sistema General de Seguridad Social si perciben ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Eso es importante saberlo. También aquí traemos que hay diferentes tipos de independientes. Entonces encontramos el independiente con contrato de prestación de servicios, el independiente con contrato diferente a prestación de servicios, el independiente por cuenta propia y el rentista de capital. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, independiente con contrato de prestación de servicios es esa persona que por la prestación de esos servicios de carácter personal recibe como pago unos honorarios. Encontramos mucho como ejemplo todos los contratistas del Estado. Entonces contratan con la alcaldía, con la gobernación, con el hospital, con las secretarías, etc. También existe que hay contratos de prestación de servicios con entidades o mejor empresas privadas, pero que dice OP o contrato de prestación de servicios. Independientes con contratos diferentes de prestación de servicios. ¿Qué será ese independiente? Es la persona que genera ingresos derivados de la celebración de contratos con personas naturales o jurídicas, ¿sí? Y cuya ejecución puede conllevar la subcontratación, compra de insumos y deducción de gastos para ejercer esa actividad para la cual fue contratado. Entonces encontramos allí los contratos de obra civil, los contratos de suministro, los contratos de insumos, entre otros. Tenemos los independientes por cuenta propia. ¿Quiénes son ellos? Todas aquellas personas que realizan una actividad económica bajo su propia cuenta y riesgo y cuya actividad puede o no conllevar la subcontratación, también la compra de insumos, la deducción de costos o gastos para ejercer esta actividad. Allí encontramos en este grupo ¿a quiénes? A los comerciantes, a los agricultores, todos aquellos profesionales que de forma libre e independiente ejercen su profesión. Entonces, los médicos, los contadores, los abogados, los odontólogos, los ingenieros, los arquitectos, entre otros. Ellos tienen sus consultorios o tienen sus empresas o mejor sus oficinas donde actúan como independientes por cuenta propia. Y tenemos por último el independiente rentista de capital, que es esa persona que recibe ingresos por arriendos, por dividendos, por utilidades, entre otros. Tiene un capital y este capital o este patrimonio lo dispone para que le genere unos ingresos. Importante esta clasificación. Ya ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos y cómo se deben hacer los pagos por cada uno de los tipos de independientes. ¿Qué encontramos acá? Unas conductas frecuentes o situaciones que se presentan en los independientes. Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque encontramos omisión en el pago de aportes para aquellos independientes que tienen capacidad de pago. Es decir, lo que nos dice la norma, si su ingreso neto es superior a un salario mínimo mensual legal vigente, en ese mes que percibió ese ingreso, pues debe proceder a hacer la afiliación y a realizar su liquidación de los aportes a seguridad social. Inexactitud en el pago de los aportes. Lo mencionaba, cuando pagamos de forma inadecuada, no sumamos todos los ingresos obtenidos en el mes, ¿sí? Como independiente,
O tenemos varios contratos de prestación de servicios y lo que hacemos es que pagamos con uno solo. Tratamos tal vez de hacerle la trampa al sistema, pero realmente estamos haciéndonos un mal porque cuando bien sea que los terceros informan, ¿sí?, sobre esas operaciones que celebré con ellos, allí se van a ver reflejados todos los pagos. O cuando se presenta la declaración de renta. Entonces, mucho cuidado con eso. Empleados con ingresos como independientes. Entonces, muchas veces decimos, es que Marta trabaja en la empresa X. Y en la empresa X, allí Marta está afiliada, pero está afiliada como empleada y me hacen las respectivas o los respectivos descuentos o deducciones para los aportes a seguridad social y se consolida y la empresa paga. Pero resulta que Marta tiene adicional un negocio como independiente. Voy a nombrar como ejemplo una papelería. Y por esa actividad que desarrolla de forma independiente percibe ingresos y supera ese salario mínimo mensual legal vigente. Entonces son dos situaciones diferentes. En este caso, Marta lo que debe hacer es, como superó esos ingresos, ese salario mínimo mensual legal vigente, entonces debe proceder a hacer la afiliación, liquidar su IBC y proceder a hacer los aportes, de tal manera que los va a realizar de forma como trabajador independiente. ¿Listo? Pensionados con ingresos como independiente, también. Dice el pensionado, no, es que ya yo soy pensionado, ya no tengo por qué pagar. Ojo, porque si está realizando una actividad económica como independiente, en este caso lo que va a proceder a hacer es lo mismo. Revisa ese ingreso, superó ese salario mínimo mensual legal vigente, entonces va a proceder a cotizar como independiente. ¿A qué aportará? A salud. Listo, no aportará pensión porque ya recibió su reconocimiento pensional. Y de forma voluntaria o depende de la actividad económica que esté realizando y el tipo de riesgo, pues aportará a riesgos laborales. O si es un pensionado con un contrato de prestación de servicios, pues en este caso aportará únicamente a salud. Y si el contrato de prestación de servicios es superior a un mes, la norma dice, se debe hacer la afiliación y el respectivo aporte a riesgos laborales. Personal perteneciente o con asignación de retiro de las fuerzas militares o la Policía Nacional, que actúa como independiente. Entonces también aquí muchas veces se confunde la figura porque dicen, no, es que yo estoy retirado de la policía, yo tengo mi asignación de retiro, pero es que son dos situaciones diferentes. Resulta que la asignación de retiro como tal no es una pensión, es un reconocimiento que las fuerzas militares le entregan por esos servicios prestados, de tal manera que si usted está ejerciendo actividades como independiente y volvemos, van ustedes a sentir que he repetido, supera ese ingreso percibido en el mes, supera un salario mínimo mensual legal vigente, pues debe proceder a hacer afiliación y a realizar los aportes por ese ingreso que ha recibido. ¿Listo? Personal del régimen especial con ingresos como independientes. Encontramos allí, por ejemplo, los docentes. Los docentes pertenecen al magisterio, pero ellos también pueden ser contratados por privados para que realicen cursos, capacitaciones o seminarios, entre otros servicios desde el punto de vista de su ejercicio de la docencia. Entonces, en este caso también sucede lo mismo. Deben revisar cuál fue su ingreso percibido en el mes y proceder a hacer la afiliación y el respectivo aporte, para tener en cuenta. ¿Qué se debe hacer ante estas situaciones? Verificar si los ingresos son iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Construir la base de cotización de acuerdo a lo que nos dice la ley. Comparar esa base de cotización actual con la base de cotización esperada de acuerdo con esa tendencia. Pagar a través de las planillas que les corresponde, la planilla I como independiente o también puede hacer uso de la planilla Y de acuerdo a esa realidad económica. Importante mencionar cuándo se utiliza la planilla Y. La planilla Y se utiliza cuando de común acuerdo, ¿sí?, llegamos a tener esa conversación y esa decisión con mi contratante para que él realice los pagos a nombre mío. ¿Qué quiere decir esto? Utilizará la planilla Y por el respectivo mes, ¿sí?, que recibió los ingresos, me descontará de los honorarios de ese mes y él será quien realice esos pagos, pero me los descuenta de mis honorarios.
O también la planilla Y es utilizada cuando se está realizando una actividad económica que corresponde al riesgo 4 y 5 para realizar esos aportes a riesgos laborales, los cuales están a cargo del contratante. ¿Listo? Eso es importante saberlo. Mencionábamos la cotización de los independientes, que fue normada o regulada a partir de enero de 2023, según lo previsto en la Ley 2277 de 2022. ¿Qué responsabilidad tiene el independiente? Esa obligación nace cuando el ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Como producto de sumar todos los ingresos que ha recibido en el mes, ¿sí? Restarle en algunos casos, ya ahorita vamos a ver para quiénes aplica, los costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. ¿Cuáles son esos subsistemas a los que aporta el independiente? A salud, a pensión, de forma obligatoria, salvo los casos especiales para aquellos que están pensionados. Y a riesgos laborales y a caja de compensación de forma voluntaria. Pero ojo, hay un asterisco muy grande y de tener mucho cuidado cuando estamos hablando de riesgos laborales. Si la actividad que estoy realizando es catalogada como de alto riesgo, se deben hacer los aportes a riesgos laborales. También, si en caja de compensación quiero hacer los aportes voluntarios, también los puedo hacer y tener esos beneficios que me presta la caja. La base de cotización siempre será variable, ¿sí? Todos los meses pueda que no obtenga los mismos ingresos, pero las tarifas de aporte siempre serán fijas y se debe autoliquidar a través de la PILA, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Ese es el instrumento o la declaración donde nosotros presentamos los pagos a la Seguridad Social. ¿A través de qué? A través de ese operador de información que de libre escogencia cada uno tenga para realizar esa gestión de pago. Porcentajes de aporte sobre el IBC para realizar la cotización. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Sabemos que el independiente realiza sus aportes sobre el 100% de esas tarifas. Entonces, a salud, el 12.5%, a pensión, el 16%, a riesgos laborales, depende el nivel del riesgo, ¿sí? Esto es importante mencionarlo, y de forma voluntaria. Pero ojo, ese de forma voluntaria tiene un asterisco grande porque para los contratos diferentes a prestación de servicios, si el riesgo es 4 y 5, lo paga el empleador. O también, si la actividad económica es de un riesgo alto, pues es mejor hacer esos aportes a riesgos laborales, ¿sí? O si el contrato de prestación de servicios es mayor a un mes, la ley que dice que se debe realizar la afiliación y el aporte a seguridad, a riesgos laborales. Caja de compensación es de forma voluntaria y aquí tenemos que el porcentaje del aporte va del 0.6 al 2 o el 2%. ¿Eso en qué varía? Depende los servicios o los beneficios a los cuales usted quiera acceder. Entonces, el 0.6 le brinda los beneficios básicos o servicios básicos, el 2% ya le permite acceder a créditos. Sin embargo, cuando el independiente aporta a caja de compensación familiar, ¿sí? No tiene derecho al subsidio monetario. Eso es importante saberlo. Vemos acá ya entrando un poco a depurar y a identificar cómo es que se calcula el ingreso base de cotización para los independientes. Entonces, retomando nuevamente, cotización de independientes, artículo 89, ley 2277-2022. Independientes que se celebren contratos de prestación de servicios personales, ¿sí? Entonces, se debe determinar el ingreso base de cotización, mensualizar el valor del contrato y multiplicarlo por ese factor mínimo que es el 40%, ¿sí? La cotización se realiza mes vencido. Importante aquí mencionar. Para los contratos de prestación de servicios personales no hay deducción de costos. ¿Por qué no hay deducción de costos? Porque es claramente, definido que el contratante le facilita los medios para la ejecución de ese contrato. Puede pagar de forma proporcional al inicio y al finalizar
el contrato, o sea, cuando se afilia. Es decir, se afilió, inició su contrato, voy a decir el 20 de agosto, entonces pagará en septiembre lo correspondiente a esos días de agosto. Y lo mismo puede suceder al final, ¿sí? Porque pueda que no le coincidieron los 30 días, sino 15 días del mes en el que finalizó. Entonces procederá a realizar esos pagos de forma proporcional. Es de las únicas dos formas que se permite hacer esos pagos proporcionales. De lo contrario, pues serán pagos mensualizados. Entonces, para quedar aquí con este mensaje, la cotización no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, salvo lo que acabé de mencionar. Y el tope máximo de cotización será siempre 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual equivale hoy a 35.587.500 pesos. ¿Listo? Vamos aquí con ejemplos. Entonces, tenemos aquí la cotización de trabajador independiente con un contrato de prestación de servicios. Este es un contrato, en el primer cuadro vemos un contrato a 10 meses por 145 millones de pesos. Lo mensualizamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el ejercicio simulando que mensualmente él recibe ¿cuánto? 14.500.000. ¿Qué se procede a hacer? A multiplicarlo por ese factor mínimo, que es el 40%, de tal manera que el IBC corresponde a 5.800.000. De esta manera, vamos a aplicar las tarifas correspondientes a ARL 0.522, vamos a simular que está en riesgo 1, ¿sí? Salud 12.5%, aporte a pensión 16%, ¿sí? Y como este ingreso base cotización supera 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debe realizar un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional del 1%. Es así que sobre un IBC de 5.800.000, el total de aportes por ese mes y sobre esos ingresos recibidos corresponde a 1.741.276 pesos. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo. Contrato a 8 meses por 12 millones de pesos. Entonces, mensualizamos el valor de ese contrato, 1.500.000. Lo multiplicamos por el 40%. ¿Cuánto nos da ese ingreso base de cotización? 600.000 pesos. En este caso, ¿qué se hace? Ojo, porque aquí se percibe un ingreso por un salario superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se aproxima, ¿sí? Ese IBC al salario mínimo, a un salario mínimo mensual legal vigente, 1.423.500. Y se le aplica cada una de las correspondientes tarifas para ARL, salud y pensión, de tal manera que el aporte sobre un IBC de 1.423.500 es de 413.129. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el independiente con contrato de prestación de servicios puede tener diferentes contratos. Entonces, aquí vemos, tiene un contrato por 2 millones de pesos, tiene otro contrato por 800.000 pesos, tiene un contrato por 1.500.000, para un total de ingresos de 4.300.000. Los multiplica por el 40%, de tal manera que en cada uno de ellos, al aplicar ese factor mínimo de cotización, da una base, un IBC. Y de esta manera suma esos IBCs y el total del ingreso base cotización de cuánto será, 1.720.000 pesos. Y procede a hacer la aplicación de cada una de las tarifas por cada uno de los subsistemas. En este caso, el total de aportes dio 499.180 pesos. Entonces, aquí es la forma correcta cuando se tienen varios contratos de prestación de servicios. Yo debo sumar todos esos ingresos obtenidos durante el mes y realizar mis cotizaciones. ¿Listo? Viene el independiente con contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, recordábamos que allí hablábamos de los contratos de obra, los contratos de suministro, los contratos de insumo, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué se hace? Se determina cuál es ese valor recibido, esos ingresos brutos mensuales. Se le resta, acordémonos que allí él puede, este independiente puede subcontratar o comprar bienes o materiales o insumos para poder desarrollar esa actividad económica. Entonces,
él puede descontarse allí todos los costos relacionados con esa actividad que está desarrollando o con ese contrato directamente, ¿sí? Lo puede hacer a través de dos formas. Uno, utilizando el esquema de presunción de costos, que ya ahorita vamos a ver qué es. O también si tiene la relación de todos sus costos o todos los gastos con ocasión de ese contrato, de esa actividad económica que está ahí realizando, y de acuerdo a lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario, puede también optar por tomar la deducción de todos esos costos. De tal manera que a ese ingreso bruto le resta los costos y gastos, determina ese ingreso neto, sobre ese ingreso neto lo multiplica por el 40% y de esa manera determina el ingreso base cotización. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace el ejercicio? Entonces encontramos los independientes obligados a llevar contabilidad, que son todos aquellos que desarrollan una actividad mercantil, según lo que nos dice el Código de Comercio. Entonces, estos independientes pueden optar, mencionaba, por hacer uso del esquema de presunción de costos, lo que nos dice el decreto 1601-2021, o la deducción de costos de acuerdo a todos los soportes que tengo según lo que me dice el artículo 107 del Estatuto Tributario, ¿sí? Cuando hago uso del esquema de presunción de costos, allí aplico un porcentaje que está determinado en este decreto por cada una de las actividades económicas. Ese fue un ejercicio que se impulsó desde la unidad porque precisamente con los independientes se tenía esa dificultad. Muchos decían, no, pero es que yo gasto en servicios de transporte, por ejemplo. ¿Y cómo le digo al señor del bus, deme una factura, deme un soporte? No lo puedo tener. Entonces se hizo un estudio el cual pudo tener un acercamiento a esos costos que tenían por cada actividad económica. Cuando se hace uso del esquema de presunción de costos, es importante, señor independiente, que en el RUT tenga esa actividad económica registrada. ¿Listo? Porque eso en un momento dado, si lo llegan a requerir, es lo que se va a validar, que efectivamente tiene esa relación. ¿Listo? Y aquí la contabilización del ingreso, pues cuando efectivamente se recibe. Ahora bien, si usted hace uso de todas sus facturas, soportes legales, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario, importante que se cumplan con esos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad, que efectivamente esos costos están relacionados con esa actividad productora. Entonces, supongamos, tengo una papelería y de esa papelería pues podré deducir todas las compras que necesite, pero voy a exagerar y salirme un poco del contexto. Resulta que tengo una factura por compra de champús. No la podría relacionar porque pues si yo no vendo ahí champús y o sea, esos no son insumos de los cuales hacen parte de esa actividad, pues no los tengo por qué incluir o la lista del mercado, ¿sí? Entonces tienen que tener esos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Y aquí la contabilización del ingreso es de acuerdo a esa causación. ¿Listo? Ahora bien, tenemos el otro grupo, los independientes no obligados a llevar contabilidad. Entonces ellos sí pueden hacer uso directo del esquema de presunción de costos. ¿Sí? Y ese ingreso pues se tendrá en cuenta en el momento en que efectivamente se recibe. Ese esquema de presunción de costos, hablamos, el decreto 1601 de agosto de 2022, es mediante el cual se crea ese mecanismo de aplicación de un porcentaje que estima todos esos costos que son asociados a una actividad productora de ese ingreso, ¿sí? ¿Para quiénes aplica esquema de presunción de costos? Entonces, para los independientes por cuenta propia, para los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, para los rentistas de capital, solo para ellos, ¿cierto? Entonces, aquí, repasando, usted, señor independiente, si está clasificado en uno de estos tres tipos de independientes, puede optar por hacer uso del esquema de presunción de costos o por soportar sus costos de acuerdo a lo que usted tenga en sus soportes que previamente cumplan con esos requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que sean facturas, ¿sí? Que sean aceptadas por la DIAN. De tal manera que esos serán mis soportes que tendré para deducir y para demostrar en un momento dado de una auditoría.
¿Listo? Aquí les muestro el esquema de presunción de costos por cada una de las actividades. Entonces, lo que mencionaba, importante si usted hace uso de uno de ellos y dependiendo de la actividad económica que esté realizando, esta actividad económica debe estar allá en el RUT. ¿Listo? Vemos acá, entonces, para el independiente por cuenta propia, un ejercicio. Entonces, vamos a decir que este es un independiente que se realiza actividades de agricultura, ganadería o pesca. Y por ese mes, él recibió 9 millones de pesos. Él va a hacer uso del esquema de presunción de costos. Entonces, lo que le dice el esquema es que de acuerdo a esa actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, porque aquí ampara varias actividades, dice que permite tener un porcentaje del 73.9%, lo cual quiere decir que a esos 9 millones le aplica el 73.9%, perdón, se me fue acá, unos costos de 6.651.000, resta, le queda un ingreso neto de 2.349.000, a esos 2.349.000 los multiplica por ese factor mínimo que es el 40%, de tal manera que el IBC, ¿cuánto dio? 939.600. Pero ojo, recordemos la regla, el ingreso superó un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo debe aproximar a un salario mínimo mensual legal vigente, 1.423.500. Y de esta manera, él procederá a realizar la aplicación por cada una de las tarifas a cada uno de los subsistemas y hacer esos cálculos para realizar sus aportes. Entonces, aquí observamos a pensión, 227.000, a salud, aplicando el porcentaje del 12.5%, 177.000, a riesgos laborales, vamos a suponer que el señor de la agricultura está manipulando productos químicos, entonces está en un riesgo nivel 2, aportaría, en este caso, él decidió aportar a riesgos laborales, serían 14.000 pesos para un total de aportes de 420.559. ¿Listo? Y de forma voluntaria, pues él puede también hacer aportes a caja de compensación familiar, si así lo desea. ¿Listo? Ahora, tenemos otro ejercicio de otro independiente por cuenta propia, industria manufacturera. Entonces, este señor recibió por el mes 4 millones de pesos. Aplica esquema de presunción de costos, en manufactura es el 7%, unos costos de 2.800.000, un ingreso neto de 1.200.000, en este caso hace el mismo ejercicio, ¿sí? Hace el mismo ejercicio y aproxima a un salario mínimo mensual legal vigente, porque ese IBC es inferior a un salario mínimo, entonces aquí lo aproxima y aplica por cada una de las tarifas correspondientes a cada uno de los subsistemas, de tal manera que sobre un salario mínimo mensual legal vigente, los aportes serán de 405.698. ¿Listo? Tipos de rentistas de capital. Entonces, recordemos que el rentista de capital es esa persona que recibe ingresos por la explotación de un activo. Entonces, esta persona puede tener un CDT, puede tener unas acciones de fondos de inversión, entre otros. ¿Cuáles son esos ingresos que puede recibir ese rentista de capital? Puede recibir intereses y rendimientos financieros, arrendamientos, ingresos por explotación de propiedad intelectual, puede también recibir, ¿sí?, ingresos por esas inversiones de acuerdo a esa diferencia que sea entre el valor invertido y el valor recibido o pagado a futuro. Entonces, en este caso, es independiente en este grupo, en este primer grupo, cuando recibe intereses, arrendamientos, ingresos por explotación de propiedad intelectual, ¿sí? Lo que puede optar es tener esa posibilidad de hacer deducción de costos. Entonces, aquí le permitirá a ese ingreso que ha recibido deducir costos y el esquema nos dice que puede aplicar el porcentaje del 27.5%. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero hoy lo que tenemos en la norma, en el decreto 1601 de agosto de 2022, menciona que cuando ese independiente recibe ingresos por dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades, no hay deducción de costos, porque no hay ningún costo asociado. ¿Listo? Vemos aquí el ejemplo. Entonces vamos a simular que este independiente rentista de capital recibió 5 millones de pesos por arrendamientos. Entonces él dice, bueno, en el mes tuve que hacerle unas mejoras vamos a decir que fue una casa,
unas mejoras a la casa, sumando todo. Entonces no tengo todos los soportes, sin embargo le permite hacer uso del esquema de presunción de costos por esa actividad. Entonces me dice que es el 27.5%, lo cual equivale que al multiplicar por esos 5 millones de pesos, los costos serán de 1.375.000 para un ingreso neto de 3.625.000, le aplico el factor mínimo del 40% y tendremos un ingreso base de cotización de ¿cuánto? 1.450.000. Y de esa manera aplico los porcentajes, las tarifas por cada uno de los subsistemas, pensión y salud, de tal manera que el total del aporte sobre 1.450.000 pesos equivale a 413.250. Y él también puede, de forma voluntaria, realizar sus aportes a riesgos laborales y a caja de compensación familiar, previa a la afiliación a estos dos subsistemas. ¿Listo? Recordemos que para realizar esos aportes hay que estar afiliados, hacer esa afiliación. Aquí tenemos un ejemplo donde resumimos todo. ¿Qué hacemos? Cuando ese independiente recibe varios ingresos por diferentes actividades económicas, entonces lo que debe hacer es sumar todos esos ingresos de forma separada, ¿sí? ¿Por qué de forma separada? Porque debo hacer esa depuración por cada uno de esos ingresos recibidos. Y más aún si estoy utilizando el esquema de presunción de costos, porque efectivamente los porcentajes son diferentes. Entonces, industrias manufactureras, 4 millones de pesos. ¿Qué le voy a aplicar? Lo que me dice el esquema de presunción de costos, el 70%. Comercio al por mayor y al por menor, 8 millones de pesos. Esquema de presunción de costos, el porcentaje que me permite, 75.90. Rentista de capital, recibí 1.500.000. Puedo aplicar el 27.5%. De tal manera que resto esos costos, determino el ingreso neto por cada una de las actividades, lo sumo, me da un ingreso neto total de 4.215.000, lo multiplico por el factor mínimo del 40% y determino ese ingreso base de cotización de ¿cuánto? 1.686.200. Y procedo a aplicar cada una de las tarifas por los respectivos subsistemas, de tal manera que finalizo realizando los aportes por 480.567. ¿Listo? Así se debe hacer. Importante para el independiente, tener esa claridad, que así como me afilio cuando empiezo a aportar en el sistema, hay una afiliación, hay una marcación de novedad de ingreso. Y eso es como un taxímetro. Entonces, debo ser muy juicioso mes a mes, llevando ese control, realizando los aportes de acuerdo a esa realidad económica. Y en el momento en que ya no se perciban ingresos o esos ingresos no superan ese salario mínimo mensual legal vigente, puedo proceder a hacer el registro de la novedad de retiro. Eso es importante, porque si usted no hace la novedad de retiro, le va a seguir ahí marcando esos meses y va a aparecer una mora y le van a llegar las comunicaciones por parte de la administradora donde no se evidencian los pagos y nosotros también le estaríamos escribiendo porque efectivamente no se ven reflejados esos pagos. Entonces, eso es importante tener esa claridad, así como ingreso en un momento dado si no tengo esa capacidad de pago porque no me da de acuerdo a lo que me dice la ley o ya no estoy trabajando o cambié porque ya no soy independiente, sino me voy a trabajar con una empresa, entonces hago esa novedad de retiro. Importante para los pagos, revisar esos calendarios. Todas los operadores de información tienen en sus páginas web dispuestos esos calendarios en las fechas en que se deben realizar esos pagos, ¿sí? De los aportes. El independiente aporta mes vencido, ¿sí? Y tener en cuenta esos ingresos percibidos del mes que se desea cotizar o que se debe cotizar. Hay algunas, para terminar, hay algo muy importante para los independientes que contratan empleados. Entonces, aquí viene un tema muy importante. Estarán exoneradas las personas jurídicas, contribuyentes del declarantes del impuesto de renta y las personas naturales empleadoras, que habla del independiente, que empleen 2 o más trabajadores siempre que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿En qué están exonerados? En el aporte que realiza el empleador. A salud el 8.5%, al SENA el 2% y al ICBF el 3%. Para tenerlo en cuenta, lo que antes se denominó el CREP, aquí en la última
en la reforma tributaria, la ley 1819 lo continuó contemplando de tal manera que existe esta exoneración para esas personas naturales empleadoras, pero siempre y cuando empleen 2 o más trabajadores y que estos deben individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Eso es importante. Asimismo, cuando ustedes van a hacer deducción de costos y si van a incluir un trabajador que tienen a cargo, ese costo, el de costo de esa persona debe incluir que se le ha pagado su seguridad social. Eso es importante, debe tener, así como le está pagando las prestaciones, el salario, también se le debe hacer los pagos de la seguridad social. ¿Listo? Para poder optar por esa deducción. ¿Qué responsabilidad tiene el trabajador independiente? Realizar las afiliaciones en calidad independiente a los subsistemas salud, pensión, riesgos laborales antes del inicio de cada contrato. Entonces, Marta inicia la ejecución de su contrato mañana. Marta, ¿qué debe estar haciendo hoy? Haciendo todo el proceso de afiliación, de tal manera que mañana Marta se presenta a trabajar, ya a iniciar la ejecución de su contrato, ya tiene la cobertura en riesgos laborales, ¿sí? Realizar los aportes a seguridad social de acuerdo con esa realidad económica cada periodo mes vencido. Si hay más de una actividad como independiente, como lo veíamos en el ejercicio, realizar la depuración por cada tipo de ingreso y hacer las respectivas cotizaciones. Acreditar al contratante los soportes de pago de la seguridad social de forma mensual en los términos que han establecido o han acordado en ese contrato. Reportar oportunamente las novedades de ingreso y retiro ante la pila. Ese es el instrumento o es la declaración mediante la cual nosotros les informamos que paramos la obligación, ¿sí? O que ingresamos al sistema, con el fin de que se evite que se cree una mora y nos empiecen a llegar esas comunicaciones. ¿Listo? ¿Qué responsabilidad tiene el empleador? Que aquí es de parte y parte. Verificar que las afiliaciones en calidad independiente pues correspondan y se hayan realizado previo al inicio de la ejecución del contrato. Verificar que los aportes a seguridad social sean proporcionales al ingreso mensual pactado con ocasión de ese contrato. Verificar que el contrato es suscrito con ese independiente haya sido reportado a la ARL y esté vigente, que tenga esos amparos ante alguna eventualidad. Fijar criterios para que el contratista acredite sus soportes de pago a la seguridad social de forma mensual. Esto nos lo dice la ley 1393 de 2010, artículo 27. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos proceder al momento de preguntas. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias por tu explicación. Vamos a dedicarnos estos minutos a contestar preguntas. Recibimos muchísimas preguntas. Teníamos más o menos 350 personas conectadas y pues claramente tenemos muchas inquietudes aquí en la lista. Entonces voy a pasar a leerte algunas. Aprovecho para recordarle a las personas, mientras nos siguen dejando sus inquietudes, que la conferencia va a quedar grabada en su totalidad y la vamos a disponer a través del canal de YouTube de miplanilla.com para que ustedes puedan consultar allí información súper importante, recapitular esos ejemplos tan valiosos que Marta nos ha contado el día de hoy para que podamos pues liquidar de la mejor forma nuestro IBC y cumplir precisamente con esa obligación para disfrutar de todos los beneficios que ofrece el sistema de seguridad social. Bueno, vamos entonces aquí a partir con las preguntas. Vamos a ir un poco en orden frente a lo que se habló más o menos en el mismo ejercicio. Hay unas preguntas que se fueron contestando a lo largo de la sesión y hay otras tantas que voy a agrupar porque pues tengo un número bien importante de preguntas. Listo. Por acá nos dicen, frente a los primeros temas que hablamos, nos decían, ¿qué pasa si mis ingresos son variables? ¿Debo estar cambiando constantemente el modo de ingreso en mi plan, el monto del ingreso, perdón, en mi planilla cada vez que vaya a pagar? ¿Hay forma de que yo pueda pagar por un promedio? Recordemos que se deben hacer la sumatoria de los ingresos recibidos en el mes, proceder a hacer la depuración por cada uno de los ingresos de acuerdo a esas actividades económicas que se esté realizando como independiente y determinar ese IBC. Ahora bien, sí,
de un mes a otro hay variación de ese ingreso base cotización, claro, puede hacer a través de la planilla, le permite hacer la variación de salario, ¿cierto? O variación de esa base, lo puede hacer a través de mi planilla porque habría variación. Recuerde que las bases son variables, pero las tarifas de cada uno de los subsistemas, esas sí son fijas. ¿A qué me refiero las tarifas de cada uno de los subsistemas? Los aportes que se hacen a salud, 12.5%, a pensión 16%, ¿sí? Esas son fijas, pero sí pueden tener efectivamente ingresos variables y se puede proceder en la misma planilla a hacer esa novedad de variación de salario. Sí, señor. Perfecto, Marta, muchas gracias. Bueno, acabo de empezar a unir preguntas. Víctor nos hace un comentario donde nos dice por qué establecer que un independiente pague por el 40%. Esto aparentemente es un alivio, pero perjudica en sí la base de la futura pensión a establecer un valor muy inferior al de los ingresos reales. Y luego nos preguntan, si yo deseo pagar la seguridad social sobre el 100% de mis ingresos como independiente, ¿lo podría hacer? ¿Genera algún contratiempo? No, no hay ningún problema porque por eso la norma establece que es el factor mínimo de cotización que se aplica el 40%. Si usted desea a partir de ahí tomar sobre el 100%, está libremente en su derecho de hacerlo. No hay ninguna restricción. Perfecto, Marta, mil gracias. Lady nos dice, buenos días, gracias por el espacio. Yo recibo ingresos mensuales por concepto de arrendamiento inferiores a un salario mínimo legal vigente, por lo cual no realizo aportes mensuales, pero decidí realizar en un solo mes del año sobre el valor anual de los arriendos que recibí por los aportes. ¿Eso estaría bien manejado? Bueno, ahí hay dos situaciones. La primera, si en el mes, al sumar esos ingresos, no superan, por eso dije, el ingreso neto no supera un salario mínimo mensual legal vigente, no estaría obligado. Sin embargo, lo que entiendo es que saca toda la sumatoria del año de esos ingresos recibidos y aporta por un solo mes. Entiendo así la Sí, sí, pregunta. yo también lo entiendo de la misma manera. Exacto, aporta por un solo mes. Pues realmente está dejando de lado muchos beneficios, porque usted lo que podría hacer es revisar y si tiene la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de realizar sus aportes de forma mensual sobre un salario mínimo mensual legal vigente, porque recordemos que aquí hay un tema muy importante y es ese aporte a pensión. Si usted desea tener esas semanas que estén ahí cotizándose, que les permita a usted para allá cuando tenga su edad y pueda alcanzar esa prestación económica, pues tendrá esas semanas cotizadas. Recordemos que semanas como tal no se compran, tal vez ese no es el término, comprar o recuperar, el tiempo no se recupera. Entonces, qué importante es que usted pueda hacer el ejercicio de aproximar ese ingreso al salario mínimo y porque dice, entendemos que nos menciona, no supera ese ingreso mensual, el salario mínimo, pero si lo puede aproximar y realizar esos aportes, pues es lo ideal, es lo correcto. Perfecto, Marta, muchas gracias. Veo también en las preguntas varias personas que hablan sobre la deducción de costos. Recuerden que Marta nos explicó con unos ejemplos, de pronto las preguntas llegaron antes de que se hiciera la explicación, entonces pues recomendación que lo revisen muy bien para que podamos en este espacio pues abarcar otras preguntas que hay aquí. Marta nos dice, Juberley, si yo vendo una propiedad, una finca raíz o un vehículo y tengo una ganancia, ¿sí? Una ganancia ocasional, ¿debo pagar seguridad social sobre esa utilidad en el mes en el que se hizo la venta? No, la ganancia ocasional como tal no está contemplada para ser base para la seguridad social. ¿Por qué? Porque la ganancia ocasional es un ingreso esporádico, es algo, como su nombre lo indica, ocasionalmente usted lo recibe. No es que usted se dedica a, o sea, diferente, mejor, que usted se dedique a la venta
bienes inmuebles, un ejemplo, ahí sí está ejerciendo una actividad económica, pero si encuentra que es su casa habitación, que es una propiedad que hace parte de su patrimonio y lo está enajenando, lo está vendiendo y al hacer el ejercicio le da una ganancia ocasional y usted tributa por esos ingresos, por esa ganancia ocasional, pues esa diferencia no es como tal un ingreso que sea constitutivo y que sea factor para el ingreso base cotización. Entonces, en este caso, la ganancia ocasional no se tiene en cuenta para liquidar seguridad social. ¿Listo? Perfecto, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, por acá nos hacen a otra pregunta donde nos dicen, eh, yo estoy contratado por prestación de servicios. ¿Puedo seguir realizando yo mismo mis aportes si así lo acordé con mi contratante? Sí, o sea, lo que entiendo es, qué pena. Creo que seguramente tiene que ver con el cambio de la reforma pensional donde se hablaba que el contratante iba a hacer los pagos. Ah, Porque él ok. nos dice es, ¿puedo seguirlo haciendo? ¿Puedo seguir haciendo yo mismo mis aportes si así lo acuerdo con mi contratante? Sí, claro, recordemos que es de común acuerdo entre el contratante y el contratista. Entonces, si usted acuerda, señor independiente contratista, con su contratante, que sea él quien le realice los pagos a seguridad social, descontándolos de su valor mensual de sus honorarios, lo puede hacer. Pero si usted dice, no, yo soy quien me responsabilizo de mis pagos de la seguridad social por ese contrato que tengo suscrito con la empresa X, lo puede seguir realizando. Lo importante y tener presente esa responsabilidad que se tiene como independiente, porque en un momento dado a quien van a requerir es al independiente. Tener presente la sumatoria de todos los ingresos que obtuvo en el mes. Eso es importante. Y que ese IBC corresponda a esos ingresos percibidos en el mes. ¿Listo? Entonces estaría bien. Lo puede hacer de las dos maneras. Listo, perfecto, Marta. Bueno, por acá nos dicen, ¿qué pasa con el impuesto del IVA que se factura? ¿Se debe tener en cuenta como ingreso o lo descuento y después hago el cálculo que nos explicaron? No, los impuestos no se tienen contemplados para determinar el ingreso base cotización. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá ya nos vamos acercando al tema de los rentistas, que creo que es el que más preguntas nos ha dejado. Última pregunta, aquí Laura nos dice, los contratos como abogados, ¿cómo mensualizarlos? El tiempo es incierto. Por ejemplo, en un contrato de una sucesión, ¿cómo mensualizar ese contrato si no se tiene claro la duración de ese tiempo de un contrato? Bueno, por esto se dice que la cotización se hará en el momento en que se perciban esos ingresos. Ahí el tema es que se debe revisar cómo está esa cobertura en seguridad social, ¿sí? Porque muy posiblemente hay contratos donde tienen diferentes formas de pago. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar, es un contrato a 6 meses y realizan solo 2 pagos. Entonces, lo que yo hago o se debería hacer es mensualizar y de tal manera que al finalizar los 6 meses esté cubierta la seguridad social correspondiente al valor de ese contrato. Entonces, es en el mes en que se percibe y se debe validar en qué momento y también esa cobertura a seguridad social, porque usted no puede quedar desprotegido. Listo, listo, perfecto, Marta, muchas gracias. Bueno, ya entrando aquí, finalmente demos espacio a tres preguntitas más para no extendernos del espacio programado sobre rentistas, porque hay bastantes. Ujú. Entonces, aquí nos preguntan, por ejemplo, si los rendimientos e intereses son de 1.500.000 y al aplicar el esquema de presunción de costos me da menos del salario mínimo, ¿igual debo cotizar sobre un salario mínimo o no cotizo esos meses? No. Recordemos que dice la norma, su ingreso neto es superior su ingreso es superior a un salario mínimo mensual legal vigente, ¿sí? Entonces, en este caso, es 1.500.000, ¿cierto? Que tú me dices. 1.500.000 es el ejemplo que Millón planteé. quinientos, exacto, 1.500.000. Entonces, ese 1.500.000 superó ese salario mínimo. Entonces, en ese mes en que recibe ese ingreso, ¿sí? Puede proceder o debe proceder mejor a realizar la afiliación y el pago de los aportes a seguridad social. Perfecto, perfecto, Marta, muchas gracias. Bueno,
de los rentistas también nos dicen, yo soy rentista, pero ¿qué pasa si la entidad no me hace la consignación de estos dineros a mí? Sino que cada vez que se cumple el plazo, se liquida mi inversión y esa utilidad es reinvertida. Por esos meses debo pagar seguridad social aun cuando ese dinero no llegue a mi bolsillo. No, pero está aumentando. Resulta que en este caso le han liquidado unos intereses, independientemente de la operación que esté realizando, que lo reinvierta, pero ya se ha causado como tal un ingreso, porque de todas maneras aumentó, le generó ese patrimonio, ese capital que tiene allí invertido, le generó unos ingresos por rendimientos financieros. Entonces, ahí ya se causó el ingreso y como o se originó el ingreso. Como tal, claro, efectivamente, debe proceder a hacer la respectiva liquidación si superó ese salario mínimo mensual legal vigente. Independientemente que usted dijo, ay, no, yo quiero aumentar el valor de la inversión, lo reinvertí. Eso es otro momento. ¿Sí? Son dos situaciones diferentes, por favor. Perfecto, Marta. Y ya para finalizar aquí también con este tema de rentistas, nos dicen, si la utilidad me la liquidan mes a mes, pero la consignación de ese dinero en mi cuenta se da cada 6 meses, ¿cómo debo calcular el IBC y pagar? ¿Con la utilidad de cada mes, si es mayor al mínimo, debo pagar? ¿O realizo un único pago cada 6 meses, que es cuando me llega a mí el dinero, con las condiciones que explicaron? Qué pena, se entrecortó en un momento. Claro que sí, nuevamente te repito. Dice, si la utilidad la liquidan mes a mes, pero la consignación de ese dinero en mi cuenta se da cada 6 meses, ¿cómo debo calcular el IBC y pagar? ¿Con la utilidad de cada mes cuando sea mayor al mínimo? ¿O realizo un único pago cada 6 meses, que es cuando me llega a mí el dinero bajo las condiciones que explicaron? Bueno, hay dos momentos. Una cosa es la liquidación que hacen mes a mes, pero no lo percibe, no percibe usted ese ingreso. Entonces, por eso la norma nos dice, en el mes en que se percibe el ingreso. Entonces, si en los 6 meses es cuando usted percibe ese ingreso, recibe como tal ese ingreso que ya fue liquidado, en ese momento es que se debe proceder a hacer la liquidación de los aportes a seguridad social y realizar esos pagos. Recuerden bien esa palabra, perciben en el mes en que se perciben. ¿Listo? O se Listo. recibe. Perfecto, perfecto, Marta, clarísimo. Bueno, por acá nos preguntan temas de la grabación. Recuerden que la grabación la vamos a disponer a través de nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan consultar, retrocederla, grabar estas preguntas que sé que son muy, muy importantes. Bueno, por acá ya nos mandan muchas felicitaciones. Amanda nos dice excelente explicación. Muchas gracias por el espacio. Entonces, vamos a dar en este momento por finalizadas, nos excusamos, sabemos que hay preguntas que no se contestaron, pero pues no queremos extendernos del tiempo programado. Los invitamos a estar actualmente pues muy conectados con la información que aquí les compartimos. En pantalla van a ver ustedes una breve encuesta de satisfacción en la que ustedes nos pueden dejar comentarios, observaciones, felicitaciones, pero también pueden registrar los temas que ustedes desean que trabajemos en futuras sesiones. Es muy importante porque con eso pues ayudamos a construir mejor estos espacios. ¿Listo? También van a encontrar en preguntas y respuestas el link para que puedan llenar la encuesta. Son 2 minuticos de tiempo, pero nos ayuda por supuesto a mejorar. Marta, quiero agradecerte en nombre de mi planilla a ti y a la UGPP por acompañarnos siempre en estos espacios. Como siempre, un contenido de mucho valor. Sé que se solucionaron bastantes de las inquietudes que tienen nuestros trabajadores independientes, entonces pues agradecerte por la disposición de tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este espacio, por permitirnos desde la UGPP entregar información y recuerden que nosotros siempre estamos del lado de ustedes orientándolos para que las cosas se hagan de la forma correcta, que los aportes a la seguridad social sean para ustedes de su primer tema de importancia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mi planilla también por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Perfecto, Marta. Mil gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. También quiero agradecerles
por el tiempo que se toman para participar en estos eventos de capacitación. Nos agrada mucho pues la interactividad que tuvimos porque denota que efectivamente es un tema de interés con el que podemos seguir trabajando. Les deseo a todos un feliz resto de jueves. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su compromiso. Feliz día. Feliz tarde. Gracias.